18. Vamos a leer desde el verso 33 en adelante. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. ¿Estamos ahí? Amén, amados hermanos, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Vamos a orar todos, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a hablar sobre el tema, varios temas, hermanos, que no son muy bien entendidos sobre las Escrituras. Y uno de estos temas, hermanos, tomando lo que acabamos de leer en esta ocasión, por ejemplo, vemos cuando el Señor Jesús, amados hermanos, está donde está Pilato, y Pilato le pregunta y le dice al Señor, ¿verdad? Le dice Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dice: bueno, tú lo estás diciendo por ti mismo, porque Dios te dio una revelación, porque has llevado a ese entendimiento, o porque lo has oído que otros lo han dicho de mí. Y Pilato le respondió: ¿acaso yo soy un judío? Es tu nación, ¿verdad? Tu pueblo, el que te viene y te entrega donde yo estoy. Y el Señor le dice a Pilato, para su tranquilidad: mi reino no es de este mundo. En otras palabras, estaban, hermanos, hablando, el temor de Pilato era que cuando Pilato estaba tratando de cobardemente abogar por el Señor Jesucristo y teniendo toda la autoridad para ejercer la justicia, que era lo que se esperaba de él, cobardemente, amados hermanos, él trató de alguna manera, decía: bueno, yo no encuentro ningún mal en este hombre, no encuentro en este hombre nada que sea digno de procurarle la muerte, y mandó a castigarle de manera que el Señor lo moliese a golpes y que fuera como fue desfigurado, para ver si la gente de una vez se satisfacía en su deseo de sangre, su deseo de crueldad, ¿verdad? En su satisfacer el odio que estaban experimentando en contra del Señor Jesucristo. Lo presentó, amados hermanos, realmente magullado, golpeado, sangrante, hinchado completamente, y lo presentó diciendo: he aquí el hombre, ¿verdad? Bueno, ya lo castigué, ya es suficiente. Pero la gente insistía y decía: no, el hombre debe de morir. Y Pilato decía: pero qué mal ha hecho. Y estos judíos, hermanos, que eran muy astutos, dijeron: bueno, pues él ha dicho que es rey, él dijo que él es rey, y sabemos nosotros claramente que en la ley del imperio de Roma no hay sino un solo rey, que es el César, y todo el que se levante diga que es rey debe de morir, porque está en contra del imperio. Así que si tú lo dejas vivir, te estás constituyendo en un enemigo del César, porque él dice que él es un rey.
Y eso fue lo que le causó, amados hermanos, más temor. Porque aunque sentía cierta inquietud, cierto temor, presentía, amados hermanos, que incluso la mujer de él tuvo un sueño y le advirtió: no tengas nada que ver con la muerte de ese justo. Sin embargo, amados hermanos, el Señor le dijo, para la tranquilidad de él, le digo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino, y le dio una explicación muy sencilla, si mi reino fuera de este mundo, como son, hermanos, los reyes, como son los dictadores, como son los que están, aún los partidos que están en el poder, que se aferran a lo legal y a lo ilegal, a lo correcto y a lo incorrecto, por tal de permanecer en el poder. Y el Señor le dijo: si mi reino fuera de este mundo, si lo que yo estuviera buscando estuviera en este mundo, entonces todos mis seguidores, dice, pelearían para que yo no fuera entregado. Pero tranquilo, mi reino no es de este mundo. Algo difícil de entender hasta el día de hoy. Sabemos que aun cuando el Señor Jesucristo resucitó, cuando el Señor Jesús, amados hermanos, resucita y le dice el Señor: ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. El Señor estaba hablando sobre un tema, sobre un asunto, pero la mente de ellos estaba enfocada, amados hermanos, en lo natural, enfocado aquí y ahora en este mundo. Y dijeron: pero Señor, como diciendo, nosotros somos una colonia de Roma, no somos un país libre, no somos un país soberano, tenemos el yugo de un imperio sobre nosotros. Esa era la preocupación de todo el pueblo. Y le dicen: Señor, tú vas a restaurarle a Israel el reino en este tiempo. Otra vez estaban enfocados ellos, hermanos, en lo natural. Y el Señor le dice: pues no les toca a ustedes conocer los tiempos o las razones que el Padre ha puesto en su sola autoridad, pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Otra vez les estaba hablando, amados hermanos, de un reino que es espiritual. Si usted mira, por ejemplo, era importante para el pueblo de judío que ellos, hermanos, se quitaran la bota de arriba de Roma. Pero para el Señor, hermanos, había algo más importante. El Señor, aunque ellos, hermanos, estaban luchando por una libertad en lo físico, en lo natural, no se daban cuenta, amados hermanos, que tenían una necesidad más imperiosa. Capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan. Jesucristo un día comienza una conversación con unos judíos que habían creído en Él, que habían creído que Él era el Mesías. Y el Señor le dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, si permanecen en mis mandamientos, en otras palabras, si ustedes que ya creyeron que soy el Mesías, si toman mis palabras y las ponen por obra, si ustedes viven en obediencia de mi palabra, entonces ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Gloria a Dios. Pero amados hermanos, estos hombres se ofendieron porque dijeron ellos: nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos del linaje de Abraham, que es nuestro padre, y nunca hemos sido esclavos. El Señor le decía: yo sé que vuestro padre es Abraham en la descendencia, sé que descienden en la carne, pero comenzó hablando como quien habla, amados hermanos, que tiene todo conocimiento del cielo y de la tierra, aquel que es la sabiduría de Dios,
aquel que nos ha dado a entender a nosotros, amados hermanos, ese conocimiento y esa sabiduría. Gloria sea a Dios, hermano, que no es de este mundo. Amén, amén. Él les hablaba de dos cosas y ellos solo podían entender una. Porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él le son locura. Mas el espiritual, amados hermanos, dice que puede entender las dos cosas. El espiritual no puede ser juzgado de nadie, porque nada no puede ser entendido, aleluya. Pero él juzga todas las cosas, acomodando, amados hermanos, lo natural a lo natural y lo espiritual con lo espiritual. Amén, amén. Aleluya. Y el Señor hablaba de dos cosas. Ellos hablaban solo de lo natural. Somos descendencia de Abraham. Y el Señor le dijo, yo sé que son descendencia de Abraham, pero le dijo el Señor, Abraham, dice, miró mis días y se regocijó. Y ya les tropezaba, hermanos, aleluya, lo espiritual con lo natural. Y dijeron, tú no tienes 46 años. Y dice que tú viste a Abraham. Y el Señor le dijo, de cierto digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y le digo al Señor, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque el diablo es mentiroso o es homicida y mentiroso desde el principio, y cuando habla del propio habla porque es mentiroso. En otras palabras, el Señor le pasó de lo natural, eran descendencia de Abraham, pero en lo espiritual, sabiendo él mejor que nadie, amados hermanos, que la descendencia de Abraham no son los que descienden en la carne, sino como dice la Escritura, en Isaac será llamada la descendencia, es decir, los hijos de la fe. Todos aquellos que descendieran de Abraham, además de ser descendientes en la carne, fueran como Abraham, que creyó la promesa de Dios, que Dios le dijo, sacrifícame a tu unigénito, a tu único hijo, y por la fe fue y lo sacrificó, creyendo que Dios era poderoso, aún para levantar de entre los muertos, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada la descendencia, aleluya. Sabiéndosele dicho eso, sabiendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea Cristo. Amados hermanos, y dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, le digo, ahora veo que me amas y que me has obedecido, porque no me has negado a tu único hijo, aleluya. Único hijo, hermanos. Y allá están los musulmanes, que también lo miran de manera natural, como que único hijo, si uno y uno son dos. La Biblia dice en la misma Biblia que eran dos hijos. Y además el otro era el primogénito, que el primogénito tenía todos los derechos. Eso es en lo natural. Pero dice el apóstol Pablo, en lo espiritual, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser hijos de Abraham, por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia, de manera, amados hermanos, que solamente los creyentes, dice, son contados como hijos de Abraham, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. En otras palabras, regresando, hermanos, aquí, el Señor le dijo a estos judíos que estaban hablando con él, el que decían ellos, nosotros somos libres, ofendidos, somos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor le dijo, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, aleluya. En otras palabras, amados hermanos, el Señor se enfocó en lo espiritual, se enfocó en lo que realmente hace que la libertad sea, amados hermanos, perdurable y produzca los frutos apacibles, amados hermanos, que satisfagan el corazón de los hombres. Ellos decían que eran libres, aunque en el sentido de esclavitud estoy hablando. No eran libres porque Roma gobernaba sobre ellos, pero a nivel personal, estos mismos judíos decían que no eran esclavos, porque eran ciudadanos, amados hermanos, libres. Pero mire usted, analice cómo estaba viviendo el pueblo de Israel. El Señor tuvo que echar fuera muchos demonios, amados hermanos.
porque gran parte del pueblo estaba poseída por demonios por causa, amados hermanos, de sus pecados, por causa de sus maldades. Un pueblo que, habiendo conocido la palabra del Señor, amados hermanos, sin embargo, a fuerza de ignorarla, vivían en una condición que llegó a ser peor que los pueblos que estaban habitando esos lugares antes que ellos lo habitasen. Amén. Por eso el Señor arrojó a aquellos pueblos de su presencia, pero sin embargo les advirtió en Deuteronomio 28 y en Levítico 26 que si ellos llegasen a un punto donde cometiesen los mismos pecados, Dios entonces los arrojaría, porque Dios no hace acepción de personas ni tiene miedo y respeto de hombre. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. Gloria a Dios. Oye, amado hermano, gloria a Dios. Gloria. Y ellos querían libertad, pero estaban esclavos del diablo. Vivían, amados hermanos, aún los líderes religiosos, lo que vivían era apariencia, y el pueblo, amados hermanos, perdido en diferentes pecados. Cuando usted analiza la historia, los que son expertos en la historia lo saben mejor, pero cuando usted conoce la historia, amados hermanos, se da cuenta que mire que ha habido luchas por la emancipación. Mire que ha habido luchas, amados hermanos, de los pueblos por su soberanía, de los pueblos por su independencia, amados hermanos. Pero en la vida real, poco fruto ha traído. Si usted mira en cualquier, amados hermanos, lugar que usted mira, a mí me da tristeza, por ejemplo, ver la condición en que vive el pueblo de Cuba. En el año 68 del siglo XVIII, amados hermanos, tuvieron una guerra de 10 años por tal de liberarse del yugo de los españoles. No pudieron consolidar, amados hermanos, la victoria, y precisamente porque el hombre, amados hermanos, que no está redimido, había mucho desacuerdo entre los líderes, había mucho pleito entre ellos, había mucha contienda, mucho desacuerdo. ¿Y de dónde venía todo esto? La Biblia dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Es de vuestras pasiones que combaten íntimamente. Aleluya. Nadie puede traerle libertad, hermanos, a nadie si él mismo no es libre todavía. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti, ¿cuándo vas a amar a tu prójimo? Aleluya. Pero gloria a Dios. Y murieron, hermanos, mucha gente. Al final se rindieron. Pero vinieron con otra guerra. Gloria a Dios, hermanos, en el año 95. Y comenzó otra guerra, hermanos, y al final viene y se meten allí, hermanos, el gobierno de Estados Unidos. Y aquel pueblo, gloria sea el nombre del Señor, con su deseo de libertad. Y hermanos, mira, gloria sea el nombre del Señor, se quitaron los americanos de arriba, se quitaron los españoles de arriba, pero uno de su misma madera. Dice que no hay peor cuña que la del propio palo. Aleluya. Uno, amados hermanos, de su propia cuña, llega allí con aparentemente buenos ideales, hablando lo que quería el pueblo oír, pero no traía libertad. Era hombre lleno de corrupción, y el orgullo, amados hermanos, la soberbia, la maldad de los hombres. ¿Qué fue lo que hizo? Traer sufrimiento y dolor para el pueblo, y toda esa gente, cientos y cientos que murieron en esa misma rebelión, en esa misma guerra. Esos jóvenes que dejaron las universidades, hermano. Pero uno dice: es el tirano. No, pero no solo es el tirano. Cuando el tirano hablaba, había millones que iban a apoyarlo. Y es el pueblo en contra del pueblo.
la envidia, el celo, el rencor, la pudredumbre del hombre, amados hermanos, aleluya. Pero mayor tristeza da mirar, hermano, la condición de un pueblo, hermano, que está completamente esclavizado, pero en lo espiritual, esclavizado, una gran parte, hermanos, adorando todas esas deidades africanas, que lo que son demonios, amados hermanos. Mira África, como le han ayudado las deidades, hermanos. País que está maldito, que ni siquiera para comer tienen. Pero ellos son adoradores, hermanos, aleluya, de imágenes. Gran mayoría adoradores, hermanos, le llaman santos a las estatuas. Le llaman santos a los ídolos mudos. Le llaman santos a los ídolos abominables. Y luego, amados hermanos, le llaman santos a los demonios africanos. Cuando el único santo, amados hermanos, de Dios es Jesucristo, que cuando los demonios lo veían temblaban y decían: ¡he ahí el santo de Dios! ¡Aleluya! Ese es el único santo de Dios, y es el único que puede hacer santo. Y más vale, amados hermanos, que dejen de estarle llamando santo a los demonios y llamándole santo, amados hermanos, a las estatuas, y aún llamándole santo a los hermanos de la Biblia. Y usted sea santo, porque la Biblia dice: sé vosotros pues santos, como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él es el que santifica, el que murió y resucitó, amados hermanos, en la cruz de Calvario, el que derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en él cree y se arrepienta, se bautice en su nombre, reciba el perdón de los pecados. Aleluya. Oh, pero gloria a Dios. Si mira la historia, cuánta gente aquí mismo, amados, cuántos murieron en las revoluciones en México. Pero ¿dónde está la libertad? Sale uno, hermanos, salen saliste de los franceses y luego caíste en todos esos gobernadores corruptos y toda esa bola de mafiosos, hermanos, que no le dieron educación al pueblo ni le dieron nada, y lo que hicieron fue enriquecerse ellos y darle, hermano, bebida, y en vez de inculcarle una cultura de estudio, de sacrificio, lo que le dieron, hermano, al pueblo es música, guitarra y bebida. Amén. Aleluya. Sí, amados hermanos, gloria a Dios. Y hoy en día, mira cómo están los países aquí. Somos libres. Aquí no puede haber ningún país extranjero. Aquí no puede haber una base extranjera. No, pero no hace falta que haya una base extranjera. Ya el diablo está bien, pero que bien posesionado, amados hermanos, y como el resto del mundo está esclavizado en vicio, esclavizado en la corrupción, esclavizado en los asesinatos, esclavizado en la corrupción, esclavizado en el temor. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Gloria al nombre del Señor. Porque, amados hermanos, mucha gente que no entiende las Escrituras dice: no, porque Dios era amigo de la esclavitud. Dios en el Antiguo Testamento nunca reprimió y habló mal en contra de la esclavitud, que era es una de las cosas más terribles y más vergonzosas y más abominables que existen en la historia de los hombres. Y es cierto, amados hermanos, es cierto que lo es. Y es cierto que en el Antiguo Testamento Dios nunca, amados hermanos, reprendió la actitud de esclavizar a los hombres. Es cierto. Y es cierto que Dios dio reglas de cómo tratar a los esclavos. Es cierto. Y es cierto que en el Antiguo Testamento, amados hermanos, no sucedió así. Pero había en Israel un diferente tipo de esclavitud. No la esclavitud que existía en los años aquí, cuando los españoles y los ingleses traían, hermanos, a los esclavos, que era porque eran negros, tenían que ser esclavos. Aunque estaba incorrecto, mucha gente en Israel escogía, porque no podía hacerla, no tenía con qué vivir, se hacían esclavos, amados hermanos. Pero venía siendo un miembro de la familia.
y ahí vivían 7 años. Y si el esclavo le iba bien y se sentía bien y decía, me voy a quedar para siempre de esclavo con el amo, al cabo de los 7 años se lo horadaba la oreja y se quedaba. Y si entraba solo, se quedaba solo o se salía solo. Y si entró con mujer a ser esclavo, cuando salía la mujer y los hijos. Pero si cuando venía era solo y se casaba y tenía hijos, cuando él quisiera dejar ser de esclavo, ya se quedaba la mujer y los hijos de esclavos y él salía. Y Dios dio esas órdenes, aleluya, de esa manera. Pero hay muchas cosas, amados hermanos, que entendemos nosotros, que en la vida existen prioridades. Y Dios, vemos nosotros, amados hermanos, muchos dicen, no, la ley está viva. Es cierto que Cristo dijo, aunque el cielo y la tierra pasen, aún ni una tilde ni una jota será añadida hasta que todo se cumpla. Amén. Pero es que Él cumplió la ley, bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Él cumplió la ley, amados hermanos, en cabalidad, porque dice que Cristo Jesús, amados hermanos, dice que destruyó la maldición del pecado hecho por nosotros, maldición, aleluya. Amén. Cristo, amados hermanos, cumplió la ley. Y cuando Cristo viene, amados hermanos, cambió muchas cosas, porque muchas cosas que eran solamente simbólicas y que solamente eran sombras, el Señor, hermano, vino y las trajo y las reveló en su cabalidad como bien de ser. Usted mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ponía a tener varias esposas y Dios nunca hizo ningún problema con eso. Perdón, Dios nunca hizo ningún problema. Jacobo tenía sus 2 mujeres, porque él fue allá, y esa es una forma que la gente se hacía esclavo también. Alguien daba a su hija para que fuera sierva, y si el hombre ya después no la quería, tenía que darle ciertos dotes y la devolvía. Por ejemplo, Jacobo se hizo especie de esclavo. Fue con Labán y dijo que yo no voy a trabajar 7 años de balde para, hermano, le den 7 años para Raquel, ¿verdad? Y trabajó 7 años, hermano. Pero para suerte de él, en esa tierra no era costumbre dar a la menor, sino a la mayor de las hijas. Y le vienen dando, hermanos, a la mayor de las hijas. Y Jacobo dijo, pues, yo te voy a cumplir otros 7 años más por tal de que me des a la que yo quiero. Y a la semana de haber estado en luna de miel, le dieron, hermanos, a la hermana. Y trabajó otros 7 años. Pero junto con ella vinieron las esclavas de ellas, amados hermanos. Y ahí vemos cuando una no podía parir, decían, bueno, llégate a mi esclava. Y ahí comenzaron teniendo hijos de una mujer y de la otra mujer, y de la esclava y de la otra esclava, y vivían todos como familia. Y se movían todos juntos, y dejó de ser esclavo Jacobo y siguió viviendo con toda esa gente, sus mujeres y sus hijos, con todo el mundo. Y Dios no criticó eso allí, pero vemos cuando viene el Señor Jesucristo, amados hermanos. El Señor Jesucristo dijo claramente, le dijeron, ¿verdad? Que Dios le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio. Le dijeron, porque el Señor dijo que que todo aquel que se separaba de su mujer, a no ser por causa de adulterio, por causa de adulterio cometía adulterio. Y el que se casaba con la repudiada, cometía adulterio también. Dijeron, ¿cómo es eso? Si Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Pero Cristo le dijo, sí, es cierto, Moisés le permitió dar carta de divorcio, es cierto, pero lo hizo por la dureza de vuestros corazones. Pero le dijo el Señor, pero quiero que sepan que en el principio no fue así, porque el que lo creó en el principio
varón y hembra los creó. Y cuando el hombre vio a la mujer, dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vino a llevarnos al principio. Cristo vino a restaurarnos. Cristo vino a devolvernos la imagen que el diablo ha distorsionado, porque fuimos creados, dijo el Señor: hagamos el hombre ahora a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que reflejáramos, hermano, a Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Y vino, hermanos, a restaurar todas las cosas. Pero habían cosas, amados hermanos, que el plan de Dios, que es superior, el plan de Dios que es mayor. La Biblia dice: porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Aleluya. Y Dios tiene pensamientos de bien, y pensamientos, amados hermanos, buenos, y pensamientos para redimir al hombre, para ayudarlo, para bendecirlo, para que el hombre viva. Son los pensamientos del Señor, para que conozca la verdadera libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y, amados hermanos, ¿sabe? El Señor no vino a meterse en cuestiones sociales. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Él, pasado el tiempo, es como el Señor mientras puso, hermanos, sacrificios de animales que solamente estaban apuntando a lo porvenir. Dice la Biblia: hermano, ¿quién te manda esto de vuestras manos? El cebo me tiene cansado. A Dios no le gusta la sangre, a Dios no le gusta el cebo, a Dios no le gustan los sacrificios de animales, hermanos amados. Era solamente una figura. Era solamente, amados hermanos, una representación que estaba quedando como un testigo, como una evidencia de que cuando Cristo viniera, no venía por casualidad, como esos locos que salen por ahí de abajo de una cueva, de un lugar, y dicen: Dios me habló y Dios me dio un libro. No, amados hermanos, antes que Cristo viniera aquí a esta tierra, habían cientos y cientos y cientos de profecías que hablaban de Él, de dónde había de nacer, cómo había de vivir, dónde habría de morir, qué milagros haría, y también enseñaban que Él sería resucitado de la muerte, y Cristo cumplió todo eso, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Amén. Cristo es la verdad, amados hermanos. Y todas esas figuras estaban puestas ahí, hermanos, para evidencia, y estaban puestas ahí porque estaban adelantando el pecado. No tenían poder para perdonar pecado. La sangre de las vacas, la sangre de los corderos, la sangre de los animales no tenían poder, hermano. Adelantaban el tiempo, como cuando David pecó, que le digo al profeta Natán: ok, Dios te va a traer este juicio, terrible juicio le trajo, pero no vas a morir, porque Dios aquí dice: pasado tu pecado, lo pasó para adelante. Usa una palabra, no digo redimido, ¿cómo fue la palabra que dice? Pero usa una palabra que dice, amados hermanos, Dios lo que hizo fue como postularlo. ¿Por qué iba a ser ese pecado de David como el resto de nosotros? Cuando David decía: bienaventurado el varón que el Señor no inculpa de pecados. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios lo traspasó en el tiempo. Y ese pecado Cristo lo cargó y lo llevó en la cruz del Calvario. Fue una de las razones, por culpa también del pecado de David y por culpa de nuestros pecados, Cristo fue solo a esa cruz terrible y murió y derramó su sangre hasta la última gota, amados hermanos. Aleluya. Amén. Pero Dios, hermano, estaba enfocado en la realidad. Cuando un hombre, amados hermanos, conoce la libertad, cuando alguien conoce la palabra de Dios, por consecuencia, por
conversión, por renovación, por transformación, amados hermanos, termina cambiando y termina sobre todo recibiendo la promesa de la vida eterna. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, tiene promesas para esta vida, pero también tiene promesas para la vida eterna. De hecho, lo único que hagamos en este mundo para Dios, la obediencia que tengamos acerca de Dios, la aplicación que hagamos de la palabra de Dios, no tiene comparación con nada más, porque todo lo demás, el día que muramos, así se queda. Pero lo que nosotros hagamos para Dios nos va a seguir por toda nuestra eternidad. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Amén. De hecho, amados hermanos, miramos nosotros la sola aplicación de la palabra de Jesucristo conllevaría a la abolición de la esclavitud. Usted mira, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Filemón y le dice: Filemón, ¿verdad, amado hijo, que tienes una verdadera fe? Te escribo, dice, porque he conocido a Onésimo, era un esclavo que se había escapado de Filemón, y ahora yo te lo voy a mandar para que, ¿verdad?, en ausencia tuya, él me estuvo sirviendo, pero ahora te lo voy a mandar con la convicción de que lo recibas no como un esclavo, sino como, más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Aleluya. Oiga bien, y Pablo dice: y si algo te debe o en algo te ha defraudado, dice, yo, Pablo, lo escribo con mi propia mano, que yo te lo voy a pagar. Aleluya. Por no decirte, hermano, que tú mismo te me debes. Sí, amado hermano, tenga yo algún beneficio en Cristo. Aleluya. Amén. Sí, amados hermanos, porque nunca se toma en cuenta, ni queremos que se tome en cuenta, pero el trabajo de enseñar la palabra de Dios, amados hermanos, es el trabajo más hermoso y más sublime que pueda haber. Cada país tiene sus mártires, ¿verdad? Hombres, hermanos, muchos de ellos con carácter íntegro, hombres, hermanos, limpios y valientes, que fueron capaces de dejar riquezas, de dejar, hermanos, posiciones sociales, de entregar su vida por un ideal. Pero gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor, hermanos, aleluya, la ministración de la palabra trae un beneficio mayor que todos los beneficios sobre la humanidad, porque puede provocar en los hombres la verdadera liberación y puede provocar en los hombres que los hombres pasen de muerte a vida y entren en el reino de Cristo. Aleluya. Amén. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ningún cristiano, alguien que haya conocido el amor de Cristo, alguien que haya sido transformado, podría jamás contribuir a la esclavitud o acertar la esclavitud, porque Cristo Jesús, amados hermanos, enseñó en su palabra la regla de oro: así como vosotros queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Aleluya. Amén. Y Cristo Jesús, amados hermanos, nos enseñó con su ejemplo claramente, amados hermanos, que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Y veamos, hermanos, a través de las Escrituras, cómo sería cuando la Biblia dice, amados hermanos, que tenemos que tratar a las personas, tenemos que ser el servidor de los demás. Cuando dice la Biblia que no hay entre nosotros unos mayores que los otros, que todos somos hijos de Dios, que por todos se pagó el mismo precio, etcétera, etcétera. Es cuando se comienza a expandir el cristianismo, cuando comienza a ceder la esclavitud en el mundo, amados hermanos. Aún en el imperio inglés,
Los dos hombres principales que tuvieron que ver para que se aboliera la esclavitud fueron hombres que experimentaron una conversión de Cristo en su vida. Otra vez, como dice la Biblia, amados hermanos, que Dios nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable, desde el reino de Satanás para el reino de Dios. Aleluya. Cuando uno experimenta la libertad de los hijos de Dios, amados hermanos, entonces uno puede entender el beneficio que quiere uno que tengan el resto de los hombres. Amén. Uno de estos hombres, hermano, era un político de Inglaterra, y que creo que se llama Wilberforce, algo así. Y este hombre se convirtió a Jesucristo y comenzó, hermanos, metió 26 años tratando de que pasaran hermanos, de la abolición de la esclavitud. Y él, con la ayuda de otro hombre que escribió ese canto famoso que se llama Amazing Grace, ¿no? Con la gracia increíble. Y ese otro hombre, amados hermanos, que era un hombre que se dedicaba a la trata de los esclavos. Este se llamaba Newton de apellido, pero no el científico. Una vez, hermano, lo agarraron a él a la fuerza, como hacían en Inglaterra, y lo metieron en un barco de guerra para ser soldado. De ahí, hermano, lo maltrataban y las condiciones eran muy malas, y el hombre era rebelde y se rebelaba, y como castigo lo dejaron en una parte de África allí, y lo golpearon y lo maltrataban, hasta que alguien que su padre mandó lo encontró y lo rescató, un capitán de un barco, y comenzó a trabajar. Supuestamente Dios comenzó trabajando con el hombre. Cuando venía de África, que hubo una tormenta terrible, que el barco se anegaba, el hombre le imploró al Señor y entregó su vida. Pero luego llega allá a Inglaterra y comenzó a escuchar más de la palabra, a leer la palabra, y supuestamente, como dice él, creía que se había convertido en cristiano. Pero comenzó, hermano, siguió trabajando en esto de la esclavitud de los hombres, hasta que con los años, hermano, llegó a tener la convicción, cuando Dios de verdad trabajó con él, que él dejó todo eso y se convirtió en predicador, se convirtió en ministro, vivió remordido el resto de su vida, diciendo que él no había sido ni podía haber sido jamás un verdadero cristiano mientras él estaba todavía practicando, amados hermanos, la trata de los esclavos. Y ese hombre, ese hombre también, hermano, que experimentó la gracia de Cristo, que experimentó la libertad de los hijos de Dios, ese también fue una cosa clave, junto con el otro hombre que Dios tocó el corazón para que viniese a ver la liberación o el acta de la independencia de los esclavos en todo el reino inglés, que era, por cierto, bastante grande. Y por causa de eso, al final vino viendo también, hermanos, en el imperio ya de los españoles. Es decir, ciertamente, pero Dios trabaja, amados hermanos, en lo interior de los hombres. Su reino no es de este mundo. Sin embargo, la aplicación de su palabra, el vivir por su palabra, produce en nosotros, en los hombres, hermanos, lo que se llama compasión, lo que se llama misericordia, lo que se llama bondad, los frutos que produce el Espíritu Santo, amados hermanos, que son en toda bondad, paciencia, misericordia, templanza, amor, dominio propio, piedad, benignidad, amados hermanos. Esos son los frutos del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Y cuando en una persona, en un país, en una nación, en un mundo, amados hermanos, se produzca
esas cosas, automáticamente habrán cesado todos los problemas. La gente cree que la solución de los problemas del mundo es hacer cárceles. Hay muchos pandilleros, hagamos más cárceles. Hay muchas, hermanos, corrupción, hagamos más cárceles. Pongamos leyes contra los homosexuales, que no puedan hacer esto, no puedan hacer aquello. Leyes en contra del aborto, pongamos leyes. No lo van a parar con leyes, amados hermanos. El pueblo de Israel tenía muchas leyes, pero gloria a Dios, Pablo cuando personifica la vida de un judío, cuando está en el judaísmo bajo la ley, que tiene despierta la conciencia, hermano, dice que se encontraba en una situación tan terrible que quería, dice, hermano, según el hombre interior se deleitaba en la palabra de Dios, reconocía lo hermosa, lo justa, lo limpia, lo promisora que era, pero encontraba otra ley en sus miembros que se rebelaba y estaba en un conflicto donde se encontró que era un miserable, que era un esclavo, que no hacía lo que hacía, sino, amados hermanos, lo que él aborrecía era lo que terminaba haciendo. Y por eso entonces dice: oh, más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Amados hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia dice: porque si vosotros estáis en la gracia, ya el pecado no se señoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Es cuando, amados hermanos, la mujer que tiene intenciones de abortar al hijo, que tiene un corazón insensible y duro y egoísta, como la gente en Europa y aquí en muchos lugares que prefiere manejar un buen carro, que prefiere tener un carro de lujo antes de tener un hijo, como la gente, amados hermanos, egoísta que piensa en esa libertad para ir a las fiestas de aquí y acá y que es capaz de matar y cortar la vida de un muchacho, y que va y se mete con el hombre que aparezca en una fiesta y toma, y luego al final, hermanos amados, tiene un corazón rudo y quiere seguir en ese desenfreno de pecado y mata y corta la vida de los hijos. Cuando esa mujer, cuando ese hombre, cuando ese homosexual, amados hermanos, conozca y oiga la palabra de Dios, que es viva y eficaz, si Dios, hermanos, aleluya, les concede el don de la fe, si ellos abren su corazón y la reciben, serán muchos los que caerán arrepentidos y se darán golpes en el pecho y dirán: Señor, perdóname porque he sido insensible, egoísta y malvado. Oh Dios mío, perdóname, aleluya, y se convertirán a Cristo y abandonarán sus maldades. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Es la manera que Dios obra, amados hermanos. Es la manera, gloria a Dios. Usted mira, yo voy a terminar. Por ejemplo, que había en la Biblia. Cristo trajo la misericordia. Dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la misericordia proviene por medio de Jesucristo, amados hermanos. Amén. No vinieron y Cristo cambió cosas, claro que sí. Trajeron a aquella mujer hallada en el acto mismo de adulterio y dijeron: maestro, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés manda que apedremos a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Y esto decían para tentarme. Así que el Señor, reclinado hacia la tierra, escribía. Cuando insistieron en preguntarle, el Señor entonces le digo: pues el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Dice la Escritura, amados hermanos, que uno a uno, acusados por su propia conciencia, se fueron yendo. Cuando el Señor levantó su cabeza y vio que la mujer estaba sola, le digo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Digo: no, Señor, ninguno. Y él le dijo: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Aleluya, gloria a Dios. Dios es un Dios, hermano,
de amor y de misericordia. Algunos entienden que esto es libertinaje. Puedes pecar, no. Bien digo el Señor, vete y no peques más, aleluya. Como aquel hombre que había sido ciego y el Señor lo sanó. Y le dijeron los escribas, los fariseos, ¿quién te sanó? Y él dijo, yo no sé quién fue el que me sanó. Pero el Señor le dijo, mira, has sido sanado cuando lo encontró otra vez. No vuelvas a pecar, no sea que te sobrevenga alguna cosa peor, aleluya. Porque todavía la paga del pecado sigue siendo la muerte, amados hermanos. Amén. Pero gloria a Dios, que el diablo vino a robar y a matar y a destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y podamos disfrutar de verdad de lo que es una verdadera paz, una verdadera liberación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, amados hermanos, porque sufre uno cuando ve el mundo que lo rodea. Ve uno, hermanos, a veces el país. Yo conozco gente, hermanos, como nosotros, están desterrados en otros países. Y uno dice, hermano, no quiero regresar allí hasta que aquellos no cambien. Pero si no hay una libertad de los hombres, va a cambiar para mal, amados hermanos. Va a cambiar para mal. Mira, Rusia tenía un comunismo también tremendo, férreo. ¿Cuántos oraron o cuántos fueron, hermanos, expatriados o se fueron huyendo de allí y vivieron ilusionados porque el comunismo se quitara un día de Rusia y se cayó el comunismo, amados hermanos? Pero son libres. Ahora la mafia está controlándolo todo. Ahora hay otro señor que se puso allí, que es una especie, otra vez de mano de zar, que otra especie de dictador. Porque si los pueblos, hermanos, no cambian, si los pueblos no se aman a sí mismos, siempre va a haber quien se aproveche del odio de unos contra los otros, quien divida a los pobres contra los ricos y los ricos contra los pobres, que mueva la envidia de los hombres, que despierten en ellos pasiones, hermanos, adversas. Miren qué fácil es que en un lugar que la gente está viendo un partido de fútbol nada más, es fácil echarlos a pelear, hermanos. Va la gente de un país con otro, o de una ciudad con otra. El diablo se frota. Si se lo propusieran, facilito era echar a pelear a un estadio de esos que se descabecen todos, hermano. Porque dicen, nosotros somos de este país y aquellos son de allá. Dicen, por eso nos peleamos. No se pelean por la maldad que tienen en el corazón. Porque, amados hermanos, aún entre un mismo país, los de un pueblo con otro se pelean. Pero claro, si se pelean con la mujer, se pelean consigo mismo y traen la guerra y traen el pleito y traen el odio y traen el veneno, amados hermanos, cualquier justificación es suficiente para que ya salte con cualquier justificación, aleluya. Bendito sea Dios, amados hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Por eso, amados hermanos, ya ahora sí terminamos. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios de conocer esta palabra tan hermosa, porque, hermano, esta palabra, si uno siendo natural la lee, se espanta. Si uno incrédulo la lee, dice, mira, con más razón Dios no existe. Si mira como si es la palabra de Dios y Dios apoyaba la esclavitud. Y aún nosotros que somos hombres sabemos que eso está mal, ves que Dios no existe. Es cierto, hay mucha gente que dice en la Biblia, los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición, amados hermanos. Yo me acuerdo cuando no era convertido todavía, que leí la Biblia, hermanos, y cuando leí ahí
que David quería tener la hija del rey. Y le dijo, pues vete y corta tantos prepucios ahí de hombres y mátalos. Y dije, pero, ¿qué es esto? Esto no puede ser la palabra de Dios. Estos son más salvajes que yo. Dije yo, claramente, amados hermanos, dije, esto no puede ser la Biblia. Y este David es un salvaje. Y el que se le ocurrió esto es más salvaje que toda la gente que está aquí. ¿Cómo que para que me dé la hija, ve y mata 100 hombres? Pero fue y mató 200. Y le cortó su parte. Y las trajo, las tiró ahí como si fueran perros para casarse con una mujer. Viéndolo, amados hermanos, llámenle como lo llamen, ¿eso es salvajismo o no es salvajismo? Pero si usted mira en el contexto de la Biblia, que Dios dijo en su palabra, entendiendo que ahí la guerra del bien y el mal era literal. Usted mira, por ejemplo, el Señor dijo, el alma que peque, esa morirá. ¿Y qué sucedió? Dice que por el conocimiento de uno, amados hermanos, todos pecaron. No es porque dicen, como dicen, hermano, en la iglesia de Roma, hay que bautizar a los niños porque ellos tienen el pecado de Adán y Eva. Eso es mentira. Aquí nadie tiene el pecado de Adán ni de Eva. La Biblia dice claramente, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. El alma que peque, esa ha de morir. Amén. Aleluya. Pero dicen hay que bautizarlos porque traen el pecado de Adán y Eva. Eso es mentira. Lo que sucedió con Adán y Eva es que entró en los hombres el conocimiento del bien y del mal. Pero la Biblia dice, pero por cuanto todos pecaron, ahora sí, entró el conocimiento del bien y del mal. Pero vamos, que todos pasamos por ahí recogiendo lo malo. Y ahí viene la sentencia. Mas por cuanto todos pecaron, he aquí que todos son destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no los mató a todos de una vez? ¿Acaso cuando se hace una ley en este país no hay que cumplirla? ¿Acaso cuando se establecen leyes no hay que cumplirla? ¿O acaso el que creó los cielos y la tierra, que le están sujetos los ángeles y las potestades, cuyo nombre, amados hermanos, es el Santo, acaso no tiene la potestad para sencillamente hacer cumplir la ley que sale de su boca? Porque dijo el Señor y fue hecho, aleluya, sea la luz y fue la luz. Dios tiene autoridad y todo el derecho moral, amados hermanos. Digo el Señor, el alma que peque morirá. Y la pregunta entonces entendí, no es por qué David fue y mató a un grupo de hombres. La pregunta es, ¿por qué no murió todo el mundo? Si la ley de Dios decía que todo el que peque ha de morir. Es porque Dios tiene misericordia. Es porque Dios, cuando la mujer transgredió y cuando Adán, movido por la mujer, transgredió, cuando cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cuando cambiaron la potestad de Dios por la del diablo, Dios no hizo como hacen todo el mundo. Aquí se acabó todo. Gracias a Dios por su don inefable, que vino y le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. La serpiente dije, ya lo destruí. Pero gracias a Dios, hermano, que el que se mete con sus hijos se tiene que meter con su padre. Y el Señor le dijo a la serpiente, y eso que éramos creación todavía, le digo, por cuanto esto hiciste, ahora del vientre de la mujer nacerá una simiente, y tú le vas a morder el carcañal, pero ella te va a aplastar la cabeza. Y estaba hablando de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Y Dios dio tiempo para preparar, amados hermanos. Dice que llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
amados hermanos, para redimir a todos aquellos que esperaban en Dios. Amén. Llegado el tiempo, hermano, vino Cristo. Aleluya. Y ahora entendemos, hermano, no era que murieran unos pocos. Esa era literalmente la lucha entre lo que era considerado en ese momento el pueblo de Dios y lo que no era el pueblo de Dios. La lucha entre el bien y el mal. Vamos a estar todos en pie. Vamos a dar un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Amén. En su nombre. Gloria a Dios.